Hola, bienvenido a este canal de YouTube llamado Podcast Minutos Católicos. Este es un canal diseñado para que encuentres distintas reflexiones para tu vida cristiana. Hoy te pido que me acompañes en el siguiente tema, el Papa Francisco y la defensa de la fe. Estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido porque la Iglesia se ha mostrado ante el mundo como la columna y el baluarte de la verdad. Y es que la Iglesia, sostenida por Dios, y bajo el liderazgo del Papa Francisco, ha confrontado a las dos agrupaciones terroristas más implacables y relevantes de los últimos años. Me refiero al Estado Islámico, un grupo terrorista que utiliza la violencia física. Y sabemos que han asesinado, han secuestrado a miles de personas y han destruido sus propiedades. Pero también me refiero al terrorismo del lobby, cierto lobby que trata de imponer una agenda ideológica en nuestros países y que utiliza un terrorismo que no se basa en la violencia física, sino en la violencia psicológica. Un terrorismo que utiliza los medios de comunicación, como la televisión o los periódicos, para destruir la imagen y la reputación de personas, para promover que nuestros ciudadanos pierdan el derecho a voto o que pierdan la voz con la cual defender sus valores dentro de instituciones públicas como las universidades o los gobiernos. Un terrorismo que promueve el que se vandalicen los templos o lugares de culto de los cristianos. Un terrorismo que ha generado que muchos pierdan su derecho a trabajar, todo por no estar de acuerdo con su ideología. Esas dos agrupaciones han sido confrontadas directamente por la Iglesia Católica en una hazaña histórica que sin duda tendrá impacto en el desarrollo de la humanidad. Y es que esa defensa de la fe nos debe inspirar porque todo católico, como dice el magisterio de la Iglesia, está obligado a defender la fe. Pero esa misión no siempre es fácil de realizar y no siempre sabemos cómo hacerla de forma correcta. Así que en este capítulo quiero que analicemos las estrategias que utiliza el Papa Francisco para defender la fe, que descubras por qué son tan exitosas y que te propongas a practicarlas en tu vida cristiana. Empecemos por lo básico. El Papa Francisco ha dicho que su viaje a Irak ha estado fundamentado en la oración. El Papa Francisco ha dicho que es mediante la oración que ha pedido a Dios la claridad para saber cuándo hacer ese viaje y esa misión apostólica. Toda persona que quiere defender la fe tiene que estar unida a Dios fuertemente por la oración. La oración te da el discernimiento para que sepas qué hacer y sobre todo la oración te permite pasar a la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es la planificación. La verdadera defensa de la fe tiene que estar de la mano y en conjunto con toda la Iglesia. El Papa Francisco ha dicho que su viaje a Irak era muy peligroso porque sus acciones, sus palabras y sus gestos podían poner en riesgo la vida de la comunidad, ya que podían provocar la venganza del Estado Islámico. Por eso el Papa Francisco ha hecho una planificación en conjunto con los obispos, sacerdotes, con la comunidad, con los jóvenes laicos y también con las mujeres que estaban a cargo de distintos puestos. Es fundamental que cuando defendamos la fe lo hagamos con la Iglesia y para la Iglesia. ¿Cuántas veces vemos falsos defensores de la fe que hacen un video o una publicación en redes sociales que más bien lastima, que más bien confunde, que causa dolor
en su propia comunidad. Esos son totalmente falsos defensores de la fe, que no se toman el tiempo para planificar junto a las personas que pertenecen a su comunidad. Lo mismo ha pasado ahora que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado una defensa de la fe junto al Papa Francisco en la situación de las parejas homosexuales. El Papa Francisco lleva varios años proponiendo sínodos, proponiendo textos magisteriales que buscaban el encuentro y el acompañamiento de las personas homosexuales para ayudarlos en sus situaciones difíciles, antes de dar ese paso que se ha dado ahora, el cual es la tercera clave de estas estrategias, y es la proclamación clara de la verdad. El Papa Francisco ha dado en estos últimos días mensajes muy fuertes y claros basados en la verdad. El Papa Francisco ha dicho en Irak que la mayor de las blasfemias es utilizar el nombre de Dios y la religión para causar violencia. Ese es un mensaje totalmente condenatorio del Estado Islámico que se proclama en su propio territorio. Pero también es un mensaje fuerte para la religión del Islam, ya que con ese mensaje el Papa Francisco está motivando a los teólogos de buena voluntad a profundizar en su propia religión. Lo mismo pasa con la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha declarado que las uniones homosexuales que pretenden vivir una vida como de matrimonio están totalmente equivocadas y esas parejas no pueden recibir una bendición. Ese es otro mensaje sumamente fuerte, sumamente claro. Ahora bien, en la estrategia que utiliza el Papa Francisco de defender la fe, ese no es el final. El Papa Francisco utiliza ese combustible que genera nuestro amor por la verdad, nuestro amor por Cristo y nuestro encuentro con Cristo como una fuerza, como un combustible, no para quemar o destruir al otro, sino como un combustible del cual brota la fuerza para ayudar al prójimo. Y es que el Papa Francisco en Irak, una vez proclamada la verdad, se ha puesto al servicio de todo el pueblo de ese país y ha pedido a los cristianos que se unan a los musulmanes que también han sufrido persecución y dolor por el Estado Islámico y los ayuden a reconstruir ese país. Lo mismo ha pasado con la comunidad homosexual. El Papa nos pide que nuestra unión a Cristo genere una actitud de total servicio y que nos unamos a las personas homosexuales y los ayudemos a ser parte de la comunidad de la iglesia y que los ayudemos en sus sufrimientos y dolores. El Papa Francisco utiliza la fuerza y el amor por la verdad como un combustible para el encuentro y para la inclusión. Y es así como el Papa Francisco ha tenido encuentros en Irak con representantes como Al-Sistani, un hombre al cual ha catalogado un hombre de Dios. Lo mismo ha pasado en sus encuentros con distintas personas cercanas a la comunidad LGBT. Así que usemos estas estrategias del Papa Francisco, aprendamos a escuchar y aprendamos a servir, y hagámoslo por el amor a la verdad y por el amor a Cristo. Que ese sea tu combustible para que puedas defender la fe cristiana y sobre todo servir al otro. Porque si tienes la verdad, tienes que tener la capacidad de servir y de amar al otro. Bendiciones.